Hola, muy buenas tardes a todas y a todas. Bienvenidos a este espacio de danza. Esta semana es denominada La danza en los espacios universitarios y su compromiso social. Muchas gracias a todos por incluirse a esta sala. Hoy quiero presentarles a una persona, a un bailarín muy importante en la UCR. Él pertenece a la compañía de danza de la UCR. Voy a presentarles, voy a leer la biografía de Esteban Richmond. Él es un artista del movimiento, es un investigador y creador de multimedia. Su formación y práctica profesional se centra en el cuerpo y su potencial expandido, desempeñándose como artista transdisciplinario en los roles de director, guionista, videasta, editor, bailarín, coreógrafo y profesor. Esteban es muy completo, ya estoy viendo yo. Él es egresado del programa profesional de danza abierta de la Universidad de Costa Rica, del bachillerato en producción audiovisual y de la maestría en diseño en lenguaje audiovisual y multimedia. También cuenta con un diplomado en videodanza y un diplomado en profesorado en yoga. Ha participado en múltiples montajes a nivel nacional e internacional. Fue galardonado con el Premio Nacional de Danza como Mejor Intérprete Masculino en el Festival Nacional de Danza Contemporánea en el 2015 y Premio Nacional de Cultura en el año 2019 en el área de audiovisual. Esteban tiene toda una trayectoria, ¿verdad?, en cuanto a investigación en el movimiento y no terminaríamos si leo todo su currículo. Yo prefiero que también él nos comparta un poco quién es él. Así que bienvenido, Esteban, y muchas gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Clarisa. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas, también a las personas que verán luego la grabación. Bueno, reitero mi agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a Clarisa por esta invitación, ¿verdad? De venir a compartir nuestras experiencias pedagógicas, en mi caso desde la Universidad de Costa Rica. Lo que les voy a compartir hoy es más quizás de carácter anecdótico, más de carácter experiencial quizás. Les voy a compartir sobre la experiencia de un proceso desarrollado desde el año pasado y este año con personas adultas mayores. Entonces voy a compartir pantalla. Bien, el proyecto se llama Danzas de Oro. Es un método didáctico en danza especializado y adaptado a las necesidades de la población adulta mayor. Este proyecto se ha materializado, digamos, a través de dos experiencias concretas. Una primera edición del taller que yo di en el año 2020, gracias a un fondo del Ministerio de Cultura creado debido a la pandemia, un fondo que se llamó ProArtes COVID. Y este año, una segunda edición más extensa, más profunda, a través de Danza Universitaria, la compañía de danza a la que pertenezco, que forma parte del área de acción social de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ¿por qué con esta población? Bueno, yo ya he tenido experiencia varios años trabajando con adultos mayores, de hecho desde el año 2017 que trabajo con esta población como profesor de yoga, desde una metodología que integra obviamente elementos del yoga, elementos de movilidad en general, adaptados a las necesidades y a las particularidades, ¿verdad?, de esta población. En esta población entonces yo me he centrado y también me he formado. Siempre había trabajado de manera presencial, ¿verdad? Nunca de manera virtual, hasta que llegó la pandemia y hasta esta experiencia que les estoy compartiendo. Y bueno, ¿verdad? Para nadie es un secreto que la oferta en formación artística o la oferta de espacios de recreación artística para esta población es altamente reducido. Vemos más opciones para niñas, niños, para jóvenes o adultos jóvenes, pero no hay tanto para personas adultas mayores. Y por otro lado, ya más en el ámbito de la salud, también es un hecho bastante conocido que el sedentarismo en personas adultas mayores es un factor determinante para un montón de cosas: hipertensión, diabetes, osteoporosis, problemas reumáticos, artrosis o poco control corporal, ¿verdad? Lo cual desemboca en caídas,
o bueno, temas de salud mental, depresión, la lista realmente se puede volver interminable. Y en ese sentido, la danza, que por una parte es una actividad física, pero es una actividad también expresiva artística que involucra el movimiento del cuerpo, la danza aplicada a esta población ayuda muchísimo. Por un lado, a mejorar destrezas motoras, destrezas cognitivas, ¿verdad? Al trabajar la coordinación, la propiocepción. También, en otro sentido, pues evitar obesidad o aumentar la densidad ósea, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, ayuda a reducir el riesgo a fracturas y en términos de salud mental, ayuda a aumentar el bienestar percibido, ¿verdad? Porque hay un proceso de aumentar los niveles de serotonina, la oxigenación cerebral y bueno, un montón de cosas más que puede extenderme mucho en eso, que favorece en cuanto a salud mental, ¿verdad? Quienes muchos también, debido a la pandemia, tuvieron que recluirse casi que completamente hacia sus casas, ¿verdad? Sin poder salir mucho por el peligro al contagio y también sin poder establecer los vínculos sociales o los encuentros sociales o el contacto humano como todos y todas podíamos antes de la pandemia. Para nadie, ¿verdad? Es un secreto que a raíz de la pandemia, los índices de deterioro a la salud mental, ¿verdad? Casos de depresión o de estrés crónico han aumentado notablemente y esto en todas las poblaciones casi, no solamente en población adulta mayor, pero sin duda ha sido una población altamente afectada. Entonces, con todo esto en cuenta, el objetivo de Danzas de Oro fue acercar el arte de la danza desde diferentes estilos, desde diferentes tradiciones, a personas adultas mayores a través de la creación de un curso virtual, puesto que al menos para el año pasado, que fue cuando yo realicé la primera edición del curso, debido a la pandemia, casi que no habían actividades presenciales, ¿verdad? Mucho menos con esta población que todavía es considerada población de alto riesgo, ¿verdad? En cuanto al tema del contagio. Entonces, esta primera edición del curso la llevé a cabo de julio a noviembre del año pasado, tuvo 5 meses de duración. Yo primero realicé una fase más de investigación durante los 3 primeros meses, donde estuve haciendo un mapeo de instituciones o agrupaciones ya organizadas de personas adultas mayores o redes de adultos mayores, con las cuales realicé algunas entrevistas, algunas encuestas. También se diseñó toda una estrategia de comunicación para convocar participantes a través de estas redes internas que les digo que hay redes ya organizadas de personas adultas mayores, así como una estrategia para Facebook y WhatsApp para convocar a personas que están por fuera de estas redes. WhatsApp y Facebook porque son las redes sociales que más utilizan estas personas. Y bueno, en esa convocatoria se matricularon personas de todas las provincias de Costa Rica, en todas las provincias del país, desde La Cruz, en Guanacaste, que es en la frontera norte, hasta Guapiles, que es digamos más hacia la zona del Caribe. Como parte del sondeo que les digo que realicé en esta etapa de investigación, eh, sobre todo hice una encuesta para determinar asuntos técnicos, ¿verdad? Por un lado, temas de conectividad a Internet, acceso a dispositivos, ¿verdad? Si es celular o es computadora, conocimientos en cuanto a uso de aplicaciones de videollamadas tipo Skype o YouTube o Zoom o de video, preferencias de horario, etcétera. Al final se decidió usar Zoom justamente para permitir que haya interacción, ¿verdad? Es muy diferente a nada más guiar una clase en, no sé, una transmisión de Facebook o de YouTube. Zoom nos permite más interacción. Y esto, bueno, también significó un reto al principio del curso, ya que tuve que incorporar un proceso de capacitación, ¿verdad? Como una curva de aprendizaje en cuanto al uso de Zoom, ya que si bien ya estaba bien entrada la pandemia, habían personas que nunca en su vida habían usado Zoom, ¿verdad? Otras que sí. Tuve, por ejemplo, varias personas que hasta ya recibían otros cursos en Zoom y tenían mucha familiaridad con la aplicación. Pero bueno, fue todo un proceso al inicio. Esta primera experiencia fue exclusiva para personas adultas mayores, ¿verdad? De 65 años en adelante. Este curso fue de una vez por semana. Yo les daba clase los viernes a las 10 de la mañana y se implementó como parte fundamental de la propuesta pedagógica el uso de la silla. De sillas sobre todo y algunos otros objetos fáciles que uno tiene, digamos, en las casas para adaptar ciertos ejercicios, ciertos movimientos, para ciertas coreografías,
para utilizarlos también como herramientas de improvisación, ¿verdad? Y también partiendo de que tenía una población realmente diversa, con posibilidades de movilidad muy distintas. Por ejemplo, tenía personas que no podían caminar o no podían estar de pie. Entonces, de fijo, toda la clase tenía que tener su adaptación en silla. Y en las primeras sesiones yo enfaticé más un trabajo de conciencia corporal, de movilidad saludable, de coordinación, de propiocepción, de ritmo, de expresión corporal, para, conforme iba avanzando el curso, en las siguientes sesiones, evolucionar a ya más un estudio coreográfico, más técnico, de distintos lenguajes de danza. Por ejemplo, como parte de los lenguajes que yo incorporé en esta primera edición, está el trabajo de Abhinaya. Abhinaya es un género dentro de la danza clásica de la India que abarca toda la gestualidad que se hace con las manos, con los mudras o con el rostro, con los ojos, para contar historias, para relatar textos. Y esto fue algo muy bonito, fue algo que gustó mucho y además, bueno, es bastante inclusivo para la mayoría de personas. Como les decía, si es una persona que de repente no tiene problemas o tiene una movilidad muy restringida, el trabajo gestual con las manos le era un poco más sencillo. También yo incorporé algunas otras herramientas más del lado como de la danza terapia, de la improvisación y del movimiento somático y del yoga. Realmente siempre involucro herramientas de yoga. Entonces, la estructura que seguían las sesiones de esta primera edición era una primera fase, ¿verdad? De activación, de calentamiento. Luego para ingresar justamente de una manera progresiva, ¿verdad? Con esta población hay que ir muy progresivo al nivel de actividad deseado, tanto, no sé, llegar al pulso cardíaco deseado, elevar un poco las frecuencias, a la conciencia de la respiración y así como un trabajo de movilidad y solo de lubricación articular, que hay que darle mucho énfasis a ese trabajo. Luego, una segunda fase ya era más estudio de cualidades o de motores de movimiento. Por ejemplo, no sé, estudiamos una cualidad ligada o una cualidad entrecortada o pausada o suspendida. O por ejemplo, que vamos a movernos a partir del hemisferio izquierdo de nuestro cuerpo o del hemisferio derecho o desde nuestro plexo solar, por poner algunos ejemplos. En la tercera fase ya era el estudio de frases coreográficas que íbamos estudiando y se iban acumulando sesión tras sesión y siempre se repasaban para generar, digamos, unas 4 frases cortas durante el curso, todas como desde un lenguaje distinto, desde una cualidad también distinta. Y en la cuarta parte de las sesiones había una fase de improvisación, donde siempre partíamos de una premisa distinta, no sé, desde algún movimiento que se incorporara en una de las frases coreográficas que se fuese desdibujando, o el estímulo de alguna canción, por ejemplo, o alguna emoción, o alguna sensación, o alguna situación en la cual nos colocábamos, diferentes premisas. Y la fase final era pues un estiramiento y una relajación. En cuanto a las premisas de la propuesta pedagógica, la primera es el cuerpo como templo, ¿verdad? En el curso partimos de esta motivación de que la danza es comunión, ¿verdad? Es comunión con nuestro propio cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra pulsión de vida, con nuestra pulsión de disfrute. Entonces se instó a las personas participantes a que también abordaran ese espacio como un regalo que se están dando a sí mismas. Y digo a sí mismas porque en general la gran mayoría eran mujeres, ¿verdad? Como un espacio de conexión interior, un espacio para el autoconocimiento, ¿verdad? No solamente como una actividad física. El segundo principio, que por más obvio que parezca, es, ¿verdad? Cada cuerpo es singular y aunque parezca obvio, es muy importante subrayar, ¿verdad? Partimos de que cada cuerpo es distinto y que todas las personas tienen condiciones físicas, condiciones de movilidad distintas. Entonces, como parte de la pedagogía, se ofrecían 2 o hasta 3 o más variantes para los diferentes ejercicios, inclusive para la coreografía, ¿verdad? Partiendo de esas particularidades de cada persona. Y como un tercer principio, el movimiento auténtico, ¿verdad? Entendiéndolo como un abordaje corporal que abre un espacio para que
la expresión creativa, ¿verdad? Ese mundo interno de las personas a través del movimiento se materialice, se salga a la luz, ¿verdad? Y esto pues obviamente se trabajaba mucho en el trabajo de improvisación, ¿verdad? En las sesiones de improvisación. También un detalle importante en cuanto a la propuesta pedagógica fue determinante la creación de un grupo de WhatsApp donde yo estaba proporcionando constantemente material didáctico adicional, desde teoría, no sé, de las danzas que estaban estudiando o videos de repaso que realicé para que las personas pudiesen practicar individualmente, porque de repente había mucho espacio semana a semana, ¿verdad? Entre cada sesión. Entonces, ahorita más adelante les voy a compartir algunos de estos videos que yo realicé. Aquí hay algunas fotografías del curso de esta primera edición. Pueden ver algunas de las señoras ahí, ven, algunas personas trabajaban en silla. Ok, entonces bueno, esta fue la primera edición del curso, ¿verdad? La primera experiencia. Vamos ahora a entrar en la segunda edición, donde ya, ¿verdad? Con esa experiencia adquirida en la primera vez, con muchos aprendizajes que tuve, diseñé ya una segunda edición con un enfoque un poquito distinto. Esta segunda edición, ¿verdad? Podemos ubicar que el macro proceso de Danzas de Oro, pero esta segunda edición se llamó Danzas Sagradas y es una iniciativa que desarrollé desde Danza Universitaria, desde la UCR. Entonces, algunos cambios sustantivos que yo incorporé en esta segunda edición fue, por un lado, ampliar el rango etario, ¿verdad? Me di cuenta en esa primera edición que había muchas personas que no necesariamente tenían 65 años, que tenían 50 y tantos, 60 y tantos, y que también tenían el interés, la disponibilidad, las ganas, el tiempo. Entonces se amplió el rango etario de 50 años en adelante, porque había un espectro de personas que realmente también tenían el interés. Y en esta segunda experiencia, quizá la diferencia más sustantiva es que tuvo un enfoque más de taller coreográfico. Es decir, que paralelo a ese proceso pedagógico de estudio, de investigación, de lenguajes de movimiento y de corporalidades en general, se fue desarrollando un proceso de montaje coreográfico, un montaje pequeñito, ¿verdad? Y digamos que estos dos procesos, digamos, la clase de danza con el montaje, iban fusionados, iban como combinados. Entonces, bueno, esta es como una gran diferencia en cuanto a la primera edición, donde yo me enfoqué más en trabajo de movilidad, en estudio. Sí vimos algunas frases, pero digamos no fue un trabajo articulado desde el inicio del curso, no tuvo ese énfasis. Eh, otra diferencia de esta segunda edición fue el establecimiento de la creación de una obra, una pequeña obra de videodanza co-creada colectivamente con las personas participantes, ¿verdad? Es decir, que ese trabajo realizado en el curso se cristalizara, ¿verdad? Se materializara con la generación de una obra audiovisual, ¿verdad? Ya que nuevamente, debido a la pandemia y además debido a que yo tenía personas de zonas geográficamente muy distantes, generar una muestra presencial no era posible, no hubiese sido posible. Entonces, bueno, un poco les dijo Clarisa, además de mi formación en danza, yo me formé en artes audiovisuales y multimedia en la Universidad de Costa Rica también. Y en cuanto a esto, la videodanza, para mí, como género audiovisual, me parece un escenario de trabajo con muchísimo potencial, que me gusta mucho. He desarrollado diferentes proyectos de videodanza, unos más personales, otros más colectivos, otros de carácter más comunitario. Por ejemplo, un largometraje que dirigí sobre danza en el Caribe de Costa Rica, pero nunca hasta ahora he desarrollado una obra de videodanza con esta población y también esta metodología más colectiva, ya que más adelante les explico, pero cada persona, cada señora se grabó, me envió el material, así que fue una creación colectiva realmente. Y hace tiempo, la verdad, quería plantearme un reto así y fue muy bonito. Ya más adelante les mostraré. Eh, entonces, bueno, este asunto del factor de crear una videodanza también implicó una diferencia con respecto a la primera edición, ya que tuve que incorporar dentro del proceso didáctico toda una fase de capacitación o de alfabetización en lenguaje audiovisual, ¿verdad? Desde enseñarle a las personas cómo grabar o tips para grabar o
valores de plano, tipos de movimiento, etcétera, que también más adelante les explico con más detalle. Otra parte muy importante de esta segunda edición es que yo no estuve completamente solo, sino que conté con el apoyo de Adriana Villalobos, quien también es bailarina e integrante de la compañía Danza Universitaria. Ella me ayudó en asistencia en general y bueno, también con la preparación física en las sesiones, bueno, y con quien estoy súper agradecido. Aquí pueden ver un videito de la primera parte, el calentamiento y la activación que guiaba a Adriana, siempre con el trabajo de la silla. Y bueno, creo que Adriana está por ahí, tal vez más adelante quiera compartir su experiencia. Ok, entonces voy a compartirles ahora más detalladamente sobre los contenidos y la metodología que abordé en esta segunda edición, Danzas Sagradas. En cuanto al contenido, se abordó el estudio de la corporalidad, el significado, el contexto y la ejecución, obviamente, de danzas devocionales de distintas regiones del mundo, aunque en específico me enfaticé en las danzas clásicas de India y sus posibles cruces, sus posibles experimentaciones con el lenguaje de la danza contemporánea, el lenguaje del yoga, de la danza terapia, etcétera. Entonces, en esta segunda edición, ¿verdad? Como les digo, fue un énfasis más en danzas de índole devocional. En mi caso, ¿verdad? Además de mi formación en danza contemporánea y en yoga y lo que he trabajado en esas áreas, llevo varios años formándome en danzas clásicas de la India, fundamentalmente en tres de estas danzas, de las cuales hablaré más adelante. Entonces, a nivel de lenguaje coreográfico y de estrategia didáctica para este curso, digamos que yo abordé un proceso de hibridación entre elementos más de la danza contemporánea, pero inspirándome en todo este universo simbólico, y no solo simbólico, también técnico, de las danzas devocionales clásicas de India, ¿verdad? Que son danzas altamente técnicas, altamente codificadas, altamente complejas, de toda una vida de entrenamiento, son danzas realmente complejas, eh, pero bueno, nos basamos en ese mundo, en este, digamos, universo simbólico que además tiene un componente altamente devocional, altamente espiritual en cuanto a su visión del movimiento. Esta segunda edición tuvo un proceso de 6 meses y medio. Yo comencé el diseño y la planeación y la convocatoria a mediados de mayo y el curso, o sea, las sesiones de trabajo con las personas empezaron en julio y finalizan justamente este mes, en noviembre, justamente en 2 semanas. Tendremos el cierre del curso y el 1 de diciembre de este mes, cae un miércoles a las 7 de la noche, se va a estrenar la obra de videodanza que hicimos colectivamente en el canal de Facebook de Danza Universitaria para que de una vez lo tengan ahí presente y ojalá puedan ver esa obra. Entonces, estas clases para esta segunda edición también fueron una vez por semana, ¿verdad? En horario de miércoles en la tarde. Yo hice un cambio con respecto al horario de la mañana de la primera experiencia, porque me di cuenta que de repente era un horario que convenía más. A veces, no sé, las señoras tenían que hacer tal mandado en las mañanas, no sé, en las mañanas en general hay más actividad. Era más seguro que ya en las tardes cada quien está en su casa, en la comodidad de su casa y no hubiese problema con imprevistos para el curso. Este curso lo subdividí en 6 módulos temáticos. Cada uno de estos módulos duraba 3 semanas. El primero fue Introducción a las danzas devocionales y a la filosofía del cuerpo, cómo se ve el cuerpo, la fenomenología del cuerpo dentro del arte clásico de India. El segundo módulo fue estudiar un poco la danza Odissi, el tercero la danza Kathak, el cuarto la danza Bharatanatyam y el quinto, este quinto, al final, digamos que no pasó tanto. Yo quería incorporar algunas danzas rituales del oeste africano, pero me di cuenta que tenía que sintetizar y al final decidí como condensar mejor los contenidos y asimilar que estar viendo contenido más, digamos. Y el sexto módulo, que se dio ahorita en octubre, fue el módulo de videodanza. Entonces no quiero como extenderme tanto, pero voy a hablarles un poco en términos generales de los contenidos. Como les digo, eran 6 módulos, cada uno era 3 semanas. Pueden imaginar la cantidad de contenido que había detrás. Pero bueno, hablemos de este universo simbólico y técnico que les digo que tomé como punto de partida para esta segunda edición.
Yo tomé como punto de partida el abordaje corporal y dancístico del arte clásico de la India, ¿verdad? En la cosmovisión del arte clásico de India, la danza, el arte en general, es un yoga, es un medio, es decir, es un camino para lograr una unión interior, una unión espiritual, ¿verdad? Lo ven como un camino para la liberación. Esto en cuanto a la visión clásica del arte en India, ¿verdad? ¿Verdad? India es un fenómeno cultural muy, muy grande y en constante formación, por eso me refiero a su visión clásica y más antigua. Eh, en esta visión clásica, ¿verdad? El arte es cosmoteándrico. Eso quiere decir que busca una conexión con aquello que es conocido como lo sagrado. Entonces, hay un texto muy importante, un texto muy antiguo, se llama el Natya Shastra, que es de los textos fundadores, aquí en la presentación pueden ver el nombre, es de los textos fundadores del arte teatral indio. Y aquí también hago una aclaración, que es que en la visión clásica del arte indio todo confluye, ¿verdad? Todas las expresiones artísticas están como muy imbricadas, no existen separaciones tan rígidas como tenemos en Occidente, de que, ok, esto es teatro, esto es danza, esto es, ¿verdad? Está mucho, mucho más confabulado. Por ejemplo, uno ve los templos antiguos, donde, no sé, la arquitectura y la danza tienen claramente una conexión, los murales, la música, el teatro y la danza, realmente no había una separación. Entonces, bueno, este texto, el Natya Shastra, es el primer gran tratado sobre la dramaturgia india que fue escrito en el siglo II después de Cristo, o sea, tiene más de 1800 años y tiene 36 capítulos donde habla de una manera técnica y filosófica de la danza, es muy interesante. Habla y del teatro, podríamos llamar la gestualidad, ¿verdad? Porque como les digo, es una concepción de teatro muy distinta a la que conocemos más aquí en Occidente. Y bueno, el Natya Shastra hasta de música habla. Entonces, bueno, yo me basé mucho en este texto para el curso. Es como el texto fundacional de gran parte de las danzas clásicas. Entonces, en cuanto a la danza, puntualmente en India existen 8 danzas clásicas. Hay gente que dice que son 7, gente que dice que son 8. Yo he estado estudiando 3 de estas 8. Odissi, que es esta de acá, Kathak, que es esta de acá, y Bharatanatyam, que es esta de acá. Hago una super aclaración, ¿verdad? Cada una de estas 8 danzas es un universo en sí mismo, ¿verdad? Porque provienen de regiones muy distintas de India, aunque todas, casi que todas toman como base este texto, el Natya Shastra, pero provienen de contextos históricos, culturales muy distintos. Hay puntos en común en estas danzas, como sobre todo, ¿verdad? Ese aspecto devocional y ese aspecto espiritual, ¿verdad? Esa intención de despertar el alma humana a través de la danza. Y a nivel técnico, pues todo el trabajo de las manos, de los mudras, de los ojos, cierta expresividad o gestualidad muy particular que es muy india. Entonces, con este universo simbólico y filosófico como punto de partida para el curso, fuimos abordando ya el estudio específico del lenguaje de movimiento de cada danza. Entonces les voy a compartir algunas de las imágenes de las presentaciones que yo veía en cada módulo y el material que se estudiaba. No voy a detenerme demasiado en hablar de cada módulo porque ¿verdad? Es extensísimo, pero es como para que se den una idea global. Bueno, todas estas danzas tienen en común, ¿verdad? Este trabajo tan codificado de los mudras. Esto fue de algunos de los mudras que estudiamos en el curso. Hay muchísimos, ¿verdad? Anjali, Chatura, La Padma, Suchi. Y esos son mudras que ustedes podrán ver que se incorporaron en la coreografía final. Hamsasya, Mayura, Pushpaputa, y todos tienen un simbolismo. Por ejemplo, Pushpaputa es más una ofrenda, Hamsasya puede simbolizar una pluma o que estoy escribiendo, Alapatma simboliza, digamos, el fuego, Chatura es para tocar algo que es muy sagrado, muy delicado, Suchi puedo utilizarlo para, no sé, simbolizar el universo entero o hacer una afirmación, etcétera. Se utilizan en diferentes contextos y con diferentes significados. La primera danza que vimos es danza Odissi, es una danza que es de la zona de la costa oeste de India. Eh, por ejemplo, abordamos que en esta danza hay 3 géneros. Está Mangalacharam, que es el género dentro de Odissi que toca solamente temas devocionales. El género Batu, que son coreografías en que más bien se subraya
la virtuosidad o la belleza de la técnica de la danza. Por ejemplo, a nivel de cuerpo se simbolizan los instrumentos de la danza, los instrumentos musicales en la danza. Y Pallavi, que son otro tipo de composiciones muy complejas a nivel musical y coreográfico. Esto en cuanto a Odissi, ¿verdad? Es una danza que sus vestigios están desde el siglo II antes de Cristo, es muy antiguo. Y bueno, por ejemplo, de las posturas más clásicas o que uno puede ver esta postura y uno dice, ok, esto es Odissi, porque de repente se parecen mucho las danzas clásicas de India. Es por ejemplo esta posición de Trivangi que estudiamos, donde el cuerpo se ve subdividido como en tres direcciones, cabeza, cadera, rodillas, ¿verdad? Y es esta forma como asimétrica y escultórica del cuerpo. Otra posición muy tradicional de Odissi, Chouka o Chauka también le llaman. Esta posición de piernas abiertas, los codos en línea con los hombros. Ese fue en parte del lenguaje. Bueno, también las posturas de los pies, Prushthanupada, Samapada. Todo esto era contenido que yo abordaba con las personas participantes. Una segunda danza que estudiamos es la danza Kathak. Esta danza tiene algunas características de danza persa, es mucho debido al proceso histórico de esta danza que es súper interesante, tiene mucha influencia persa y de Asia Central, que llegaba, digamos, a las cortes reales en la era mogol en India. Es una danza, por ejemplo, que se baila con estos cascabeles. Varias danzas clásicas utilizan este recurso de los cascabeles. Y esta danza, pues es una danza muy, muy, muy compleja realmente, es de muchos giros, de mucha rapidez. Aquí es donde yo obviamente hice como una adaptación y una traducción en cuanto al trabajo con estas personas, ya que si bien en este taller tuve personas que ya habían estado conmigo el año anterior, tuve personas nuevas, la mayoría, o personas que nunca habían tenido experiencia en danza, entonces pues había que ir de a poquitos. Entonces yo, digamos, desde una danza tan compleja como Kata, me inspiré más que todo en el uso de las direcciones, en el uso de las manos, en el ritmo que se trabaja con los pies, en las líneas diagonales, pero que digamos, todo otra área de gran virtuosismo que tiene danza Kathak, eso pues obviamente no lo abordé. Y otra de las danzas que vimos es la danza Bharatanatyam. Esta es una danza del sur de India, de la región de Tamil Nadu. Entonces, por ejemplo, en este mapa pueden ver que es un mapa muy bonito porque es con las diferentes danzas clásicas de India en el mapa. Bharatanatyam está aquí en el sur. La otra que les comentaba al inicio, Odissi, está aquí en la costa este. Kathak, que es más del norte de India. Y esta danza, Bharatanatyam, ¿verdad? Es muy interesante porque subdivide el cuerpo en dos triángulos. Uno encima, digamos, tren superior y uno en tren inferior. Y es una danza muy geométrica, ¿verdad? El espacio y el movimiento se perciben a partir de líneas geométricas. Es una danza muy, muy escultórica en ese sentido, como muy, muy geométrica. Aquí pueden ver algunos ejemplos de estas líneas que hacen que la danza sea realmente muy, muy hermosa. Entonces sí, estas fueron las tres principales danzas que se estudiaron en estos módulos. Hay grandes diferencias, por ejemplo, el tema de la flexión o de la simetría o de las caderas hacia los lados y de cierta cadencia o cierta sensualidad es más característica de Odissi. El tema de los giros, la rapidez, las diagonales es más característica de Kathak. Bharatanatyam un poco integra los dos, pero Bharatanatyam es, digamos, en ese sentido más de líneas geométricas, como les acabo de explicar. Y bueno, ahora, yéndome al tema de la coreografía, como les decía, en esta segunda edición comenzamos a montar una pequeña frase coreográfica que comencé, digamos, a estudiarla desde la primera clase del día uno, ¿verdad? Entonces, yo partí de este concepto de bendecir al cuerpo, ¿verdad? De la danza, como yo cuando bailo, cuando estoy danzando, de alguna manera estoy bendiciendo mi cuerpo, ¿verdad? Este fue un concepto que ya había trabajado en la primera edición, pero para esta segunda edición quise desarrollarlo y profundizarlo más. Entonces, partí con un esquema de la coreografía, pero también ese esquema fue cambiando, ¿verdad? Conforme yo iba viendo el comportamiento de los cuerpos, el comportamiento, ¿verdad? La recepción del material. Entonces, digamos que no partí de una coreografía prediseñada, escrita en piedra, sino que también sobre la marcha se fue definiendo. Y como inspiración para esta pequeña frase coreográfica, partí de un texto
que se llama el Dhyan Shloka, que es en realidad una oración, ¿verdad? Que algunas danzas clásicas de la India, como Odissi, ¿verdad? La realizan antes de iniciar una danza. Cada bailarín, cada bailarina en soledad realiza el Dhyan Shloka como una manera de conectar con la divinidad a través del movimiento, como para establecer una conexión espiritual y ofrecer esa danza a la divinidad, a Dios, a su espiritualidad. Entonces yo hice una adaptación libre y personal, ¿verdad? No es una traducción textual de este shloka, como para tener un poema base, un texto detonante para la coreografía. Y este es el siguiente, se los leo. Mi cuerpo es el universo entero, mis palabras son el lenguaje universal, mis ornamentos son la luna y las estrellas. No tengo miedo, pues mi esencia es luz. Entonces, esa fue el poema, digamos, base. En estas danzas clásicas se utiliza mucho eso, como partir de textos, ya sea textos épicos o oraciones o himnos a dioses, a Shiva, Ganesha, a Lakshmi, no sé, y hacer como una traducción corporal de esos textos o contar historias, casi como una pantomima, pero bueno, ese género no se llama pantomima, en danza clásica se llama Abhinaya. Entonces quería un poco partir de un texto para hacer esta adaptación al movimiento, eh, partiendo de esta inspiración, de esta gestualidad, pero como les digo, incorporando también otras herramientas, digamos, más que podríamos llamar de la danza contemporánea. Entonces, bueno, este fue como un esquema que yo hice de la coreografía, así bien, bien cuadrado y bien, bien como establecido también porque quería facilitarle, ¿verdad? El aprendizaje a las personas y que lo tuvieran todo bien ordenado. Digamos que, como les digo, yo fui viendo un poco cómo iba reaccionando el grupo y en algún momento ya establecí esta estructura. También para la creación de la música original tuve como que ponerme estricto en ya como delimitar tiempos, ritmo, cuentas, etcétera. Entonces, el último módulo fue el tema de la videodanza. Entonces, aquí les voy a compartir un poco del material que veíamos, bueno, cómo funciona este tema del encuadre, ¿verdad? Tenía señoras que en su vida habían hecho un video y mucho menos se habían grabado a ellas. Entonces, tuve que partir, digamos, desde lo más básico, los tipos de plano, tipos de, ¿verdad? Un primer plano, un plano general, para que tuviésemos como un lenguaje común. ¿Verdad? Un poco de composición de la imagen, esta famosa regla la ley de tercios, ¿verdad? Donde estas intersecciones en estos cuatro puntos son las zonas de mayor interés visual. Entonces, ¿verdad? Que no es necesariamente tenemos que poner el cuerpo en el centro, sino que podemos generar otro tipo de composición. Eso también yo lo abordaba con ellas. O por ejemplo esto, ¿verdad? De seguir el movimiento que me está diciendo el cuerpo en el cuadro. Por ejemplo, ella que tiene la dirección de su cuerpo hacia este lado, el aire debería estar acá, no acá, digamos que se siente como cortado. O por ejemplo, esas personas corriendo, su dirección va para allá, el aire de la composición debe estar acá, no acá, ¿verdad? Que se siente como que él va a pegar con cerca. Ese tipo de cosas meramente de lenguaje visual, ¿verdad? Cómo hacer un encuadre, qué decido encuadrar o qué decido dejar por fuera y que sea una decisión consciente, más a la hora de retratar danza, ¿verdad? ¿Qué parte de mi cuerpo estoy decidiendo enfocarme, ¿verdad? Y qué queda por fuera del cuadro, cómo entender este tema del encuadre. Ok, entonces, además, como les decía, yo realicé muchos videos de repaso, de estudio, que les compartía a ellas en nuestro grupo de WhatsApp. Voy a mostrarles un pedacito para que se den un poco una idea de ese material adicional. Voy a adelantar 4, los pedacitos. 2, 3, 4, 1, 2, 3, Este fue un video que les hice con cuentas para que quedara bien claro. 2, 3, 2, Y bueno, 3. no se los voy a enseñar todos para que mejor lo vean del cuerpo directamente de ellas. Eh, Otro tema muy importante, digamos, que incorporé en esta segunda edición fue que había tareas. Entonces, como nos planteábamos este reto adicional de montar una pequeña coreografía que tuviese pues una limpieza técnica y que estuviese bien, digamos, amarrada, yo les pedí a ellas que se grabaran
y que me enviaran el video de su grabación para yo hacerles retroalimentación específica, ¿verdad? Porque bueno, la clase duraba hora y 15, hora y media, ¿verdad? Yo tenía más de 40 pantallitas, mentira que podía haber nivel de detalle con todas las personas. ¿Y eso qué? Que fue algo que también incorporé, traté de incentivar desde la primera clase, desde el primer momento, más autonomía de las personas, ¿verdad? Para que no estén tanto necesitando a que yo esté mostrando el movimiento de la pantalla. Esas son cosas primeramente de la virtualidad, ¿verdad? Sino que, ok, yo mostraba el movimiento, lo hacemos varias veces conmigo, luego yo las veía y ellas seguían, o luego lo hacemos en grupos, también para ir generando en ellas esto de foguearse, de verse entre ellas, de compartir, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a compartir un poco de estos videos que ellas me enviaban de tarea. Ella se llama Elizabeth. Entonces, bueno, ellas me enviaban un video y yo pues ahí les daba mi retroalimentación y en realidad siempre fue muy bonito. También que fue algo pues necesario, muchas me dijeron, si yo no les hubiera dejado esta tarea, mentira que tal vez algunas hubiesen hecho el esfuerzo de aprenderse, sobre todo el tema de la memoria, de aprenderse toda la secuencia, ¿verdad? Y esta otra señora es de Mónica, que se llama Mónica. Aquí les muestro algunos. Esto fue bastante incipiente en el curso. Si ustedes ven ahora la coreografía como está, bueno, yo me siento tan feliz, tan orgulloso porque se ve claramente integrado en los cuerpos, pues el lenguaje coreográfico propuesto y se ve como el gran compromiso y dedicación que ellas han tenido. Entonces, sí. Luego, bueno, les voy a mostrar este video. En este video pueden ver como un extracto de la coreografía y directamente, digamos, desde el entorno virtual y también un poco de las impresiones, que en realidad me gustaría que, ya que, digamos, ellas no están acá siendo parte de este conversatorio, vamos a escuchar un poco de sus impresiones de este curso. Voy a apagar mi cámara durante lo que dura este video para que puedan enfocarse solamente en el video. Darle las gracias de antemano por darnos la oportunidad a nosotros, a las personas de tercera edad. Pero esto no impide, no nos impide, o a mí no me impide, el que quiera bailar, el que quiera disfrutar. A mí me encanta, me siento realizada, me da como vida, alegría, y el seguir el ritmo de Esteban, hagan así, hagan acá, o sea, una coordinación extraordinaria. Y tiene esa capacidad de enseñarnos, ¿verdad? De enseñarnos y seguir esto que llevamos muy adentro. Les agradezco porque para mí ha sido una gran experiencia. En mi caso, he tenido un crecimiento espiritual increíble. Desde que inició este problema, casi que fui confinada a la casa, entonces
Esto me ha ayudado muchísimo para resolver bastantes problemas que tenía ahí un poquito amarrados. Pero sin embargo, el crecimiento espiritual que he recibido a partir de tus clases, tanto las de yoga como ahora de danza y las otras danzas que hemos visto, me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente. Y te agradezco mucho y te doy muchas gracias por podernos ayudar. Gracias. Yo, por ejemplo, vivo en Atenas y para mí ir de aquí hasta la Universidad de Costa Rica es absolutamente imposible. Estoy muy agradecida, he pasado muy contenta, muy motivada y aunque de joven en el colegio recibía danza y cosas así, de ahí ya después estudié educación y empecé a trabajar y fui mamá y de todo, y entonces ahora que estoy jubilada como que volví a respirar, a ser un ser humano, ¿verdad? Entonces es la primera vez en mucho tiempo que yo tengo un espacio para mí y estoy muy agradecida a todos los compañeros por esforzados, al profesor y a la universidad por la oportunidad. Porque yo soy una bailarina frustrada. Entonces, yo digo, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, si este es el momento de empezar a hacer algo por mí, o sea, personas que tal vez algunos sabíamos algo, otros no sabíamos nada, ¿verdad? Entonces yo realmente quiero agradecerle a la UCR y realmente me siento muy complacida de ser parte de este grupo. De verdad, creo que aunque no nos conozcamos, pues ya de una u otra manera, ¿verdad? Somos un equipo. Son temas de la virtualidad. Yo trabajo en el TEC y sé lo que es que uno diga, bueno, ok, o sea, ¿cómo podríamos hacer para tener gente de diferentes lados de todo el país o incluso a veces fuera de las fronteras en un solo foro? A veces es súper complicado y bueno, pues yo rescato, a mí siempre me gusta ver el vaso medio vacío, perdón, no medio vacío, sino medio lleno. Entonces yo rescato que estas son las cosas de la virtualidad. El día de mañana nos abrazaremos de verdad físicamente, pero hoy por hoy rescato esto de la virtualidad. Gracias de nuevo y aquí seguimos tratando de mejorar un poquito cada día. Gracias de verdad a los dos. Como educadora jubilada, uno sabe lo que es la didáctica y la metodología. A nuestras edades es importantísimo esto porque tenemos que manejar redes, tenemos que ponernos con la tecnología. Muchas personas no saben manejar el Zoom, se frustran y no pueden actuar en estas situaciones. Hay que aprovechar todas estas oportunidades. Luego, a nuestras edades nos cuesta coordinar mirada, movimiento de manos, movimiento de pies. Hay que tener una coordinación sincronizada que cuesta. Y Esteban ha ido paso a paso con nosotros, que el pie izquierdo, que la mirada. Yo creo que cada uno, el compromiso de nosotros es interiorizar toda esa danza, que la verdad que es una bendición. Yo creo que nuestra población le agradece montones a la universidad este espacio y ojalá que se pudieran seguir dando esas oportunidades para los adultos mayores y ojalá para toda la población que pueda asistir. Y yo creo que este medio, como decía la compañera ahora, la directora, es un medio que no se había utilizado y creo que está dando la potencialidad que tiene para trabajar ese tipo de actividades, de eventos y que nos puede beneficiar a mucha población. He sido profesora de psicología por 20 años y hago danzas orientales, pero siempre yo tengo que andar al ritmo de las más jóvenes, porque son grupos de jóvenes en realidad, y es la primera vez que yo me encuentro con un profesor que tiene esa vocación tan poderosa de llevarlo al ritmo mío. O sea, yo también estoy muy conmovida. Esto es demasiado respetable, pero el profesor ha podido, o sea, esa es la parte que yo no entiendo, cómo ha sido su delicadeza, ¿verdad? Su delicadeza tan grande para él cuidar, como decía el compañero, cada uno de los detalles. Yo también soy un poco, a mí me gusta disfrutar, pero no con tanto detalle, y él me ha obligado a respetar también el detalle así, todo lindo y con cada uno de esos elementos. En realidad para mí es inolvidable y yo espero que este espacio no
no se pierda, o sea, que siempre tenerlo. Muy agradecida por este curso que nos han ofrecido a Esteban, por su profesionalismo y sobre todo por esa empatía que tiene, ¿verdad? De conectarse y encontrarse con nosotros. Esto ha sido valiosísimo, para mí maravilloso, ¿verdad? Porque como lo han dicho ustedes, a través del cuerpo, el movimiento, la danza, estamos haciendo nuestra salud mental, ¿verdad? Yo a veces estoy en alguna circunstancia cansada por algo y vengo acá con ganas y salgo con energía. Es lindísimo porque hemos aprendido también a través de la danza. Cuando Esteban nos explica con aquella suavidad, con cómo él lo tiene interiorizado, ¿verdad? La historia de la danza, los significados, los símbolos, la cultura. Entonces, para mí ha sido maravilloso y sobre todo, bueno, yo soy fan de la UCR, ¿verdad? Como egresada de ahí y creo que con este programa de nosotros, de adultos mayores, la universidad está cumpliendo con su misión de proyección comunitaria. A mí me ha encantado, por ejemplo, cuando hacemos yo digo estiramientos, ¿verdad? Y todo eso, porque, por ejemplo, yo que tengo alguna lesioncilla ahí, ¿verdad? Ya propio, natural de mi desarrollo y de mi edad, esto me ha ayudado montones, es como no ir al fisioterapeuta, ¿verdad? Entonces yo, ay, qué bien, este estiramiento, esta respiración, ¿verdad? Y lindo, por ejemplo, hoy cuando el Esteban nos decía, ¿verdad? Saquemos los miedos del corazón, saquemos los miedos del cerebro. Eso es psicoterapia. Es psicoterapia. Entonces, Esteban, yo eso lo veo como un psicólogo, ¿verdad? Cuando dice, bueno, saquemos esto. Aunado a lo que han dicho todas, a mí me da risa, ¿verdad? No me da risa lo que han dicho, sino me da risa de verme a mí, porque yo me imaginaba que tenía ese sabor caribeño y que bailaba de todo, Esteban, ¿verdad? Y ya verme que ese movimiento de las manos, así con tanta delicadeza, que lo del pie, me doy cuenta que yo no tenía propiamente esa coordinación y entonces he aprendido a tenerla. Y voy por la calle y voy viendo la coordinación de la gente al caminar, al cruzar la calle, ahora el 15 de septiembre, de los chiquillos con los pocos tambores, todo es una coordinación y ahora lo estoy viendo y lo estoy viviendo, ¿verdad? Porque también trabajar ya con nosotros cuesta, ¿verdad? Porque hay que nos duele un pie, que no lo podemos hacer, que cómo es que doblo esto, que cómo pongo hasta la silla, porque estamos en un tiempo en que los jóvenes no nos tienen esa paciencia. Y logré este espacio con usted, tan lindo, y con mi hija que me motiva, me dice, mami, pero ensaye, bueno, venga, ya grabando el video, y no, la viera, se sabe la coreografía mejor que uno, ¿verdad? Estoy demasiado agradecida, de verdad, con los compañeros de este grupo, porque como dicen las compañeras, no nos conocemos, pero hemos anclado en una amistad por medio de la danza. Y qué bien que nuestro compañero Esteban es un excelente profesor que nos ha inculcado que de verdad que somos capaces de hacer y de hacer en forma positiva, ese empoderamiento que nos da de que nosotras no por la edad, digamos, dejamos de ser útiles, no, al contrario, somos demasiado y tenemos nuestra experiencia que nos ayuda bastante. Cuando a veces yo también fui profesora universitaria, los chiquillos me preguntaban, ¿y usted qué quiere ser? Yo les decía, bailarina, porque todo el mundo esperaba otra cosa, ¿verdad? Que era otra profesión. ¿Cómo que bailarina? Sí, yo si tuviera la oportunidad en otra vida, o si reencarno, yo quiero ser bailarina. Y bueno, gracias a Dios, esto ha sido un privilegio. Y ha sido de verdad que lo mejor que me ha pasado en este año, porque como muchas otras compañeras están pensionadas, tienen algún problema físico, y cuando yo llené ese cuestionario al inicio, fue como, bueno, si me aceptan, ojalá me acepten, y si no, pues ya lo intenté, porque tengo un reemplazo de cadera, y la otra ya está molestando y mucho. Yo sabía que cuando estaba la otra malo, que algún día iba a pasar otra vez, pero era algo tan maravilloso que cuando
estaba así como el dolor más grande del miércoles por la mañana. Llegaba la hora de la clase y yo no tenía dolor. Por ejemplo, ahora yo estaba aterrada porque dije, hoy me va a doler, me voy a perder el equilibrio. Y bueno, no pasó nada, absolutamente nada. O sea, yo creo que la danza, el baile como tal, es como, bueno, una bendición al cuerpo realmente, porque este caso que yo les estoy contando hasta me emociono porque cuesta tanto encontrar un espacio para esto. El poder ser uno, a pesar de todo mi currículum en el teatro, etcétera, etcétera. Esto es único, para mí, único. Y bueno, pudieron escuchar un poco las impresiones de ella. Ya para ir cerrando, bueno, para mí este ha sido un proyecto demasiado, demasiado importante, que me llega demasiado al corazón. Ha sido una experiencia realmente hermosa. Yo en general siento mucha conexión con esta población y la verdad quiero seguir desarrollando proyectos enfocados en personas adultas mayores. Digamos que esta es la primera vez que me animé a hacer un montaje coreográfico y video coreográfico, ¿verdad? Desde la virtualidad, eh, ¿verdad? Creo que no me animé a eso el año pasado porque justamente era mi primera experiencia, todo lo de la virtualidad era muy nuevo, necesitaba saber un poco cómo era esa dinámica. Entonces, bueno, con respecto a la virtualidad, ¿verdad? Yo creo que claramente todos lo sabemos, ¿verdad? La virtualidad no es igual a la presencialidad, no la reemplaza. Evidentemente, hay desde limitaciones técnicas y comunicativas, desde que algún día falle el internet o, no sé, a algunas personas que se les dificulta escuchar la música o escuchar al profesor o ver con claridad. Por ejemplo, estas danzas que son tan específicas al detalle de las manos, pues de lejos no se ve. Entonces, bueno, hay que jugar con esos planos, esos tipos de planos, también uno como profe, de su propuesta pedagógica, ese tipo de cosas. Em, pero bueno, para esa población, el hecho de que fuese virtual también fue una gran ventaja. Por una parte, ¿verdad? Porque permitió expandir geográficamente el curso, tener personas de todas las provincias y también un asunto de inclusividad. Tal vez para algunas personas no era tan sencillo ya salir de la casa, agarrar un bus, aunque viviese cerca, a diferencia a tomar la clase pues en la comodidad de su sala, ¿verdad? En la primera edición yo también trabajé con hogares de ancianos. Entonces, por ejemplo, ponían en una pantalla la clase y 20 personas lo hacían. En uno en Pocosí, otro en Heredia. Y eso fue muy bonito. También algo importante fue que en ese caso, en el caso de los hogares de ancianos, hubo una coordinación con las personas cuidadoras y las personas que trabajan haciendo ejercicios así. Esas personas también llevaron el curso y de hecho agarraron bastantes materiales y bastantes de la didáctica que yo les ofrecí para ellos luego replicarla. Entonces fue muy bonito porque no fue como que nada más terminó el curso y ya, sino que se le pudo dar cierta continuidad y cierta autonomía a los mismos hogares de ancianos para que ellos pudiesen seguir con el material. Y todavía, bueno, el hecho también de hacer videos y material adicional didáctico fue súper importante. Yo todavía tengo señoras, digamos, de la primera edición que me dicen que por ahí bailan la coreografía y que la están viendo y que la siguen haciendo. Otro tema importante que yo rescato como un aprendizaje fue el tema del alcance, ¿verdad? Sí creo que es muy importante mapear, ¿verdad? Y establecer alianzas con agrupaciones o redes ya organizadas de cualquier comunidad con la que estemos. En el caso mío, adultos mayores, ¿verdad? Porque a veces se hacen grandes iniciativas, se hacen grandes esfuerzos y no se aprovecha tanto, ¿verdad? Llega poca gente y a veces más por un tema de poca difusión o falta de una campaña de comunicación efectiva. Rescato que, bueno, todo ese material didáctico en formato audiovisual fue súper importante, ¿verdad? Para también el estudio personal de las personas. Eh, ¿Qué más les puedo mencionar? Bueno, para mí también fue un aprendizaje. Yo creo que yo venía muy emocionado del éxito de la primera edición y armé esa segunda con un montón de contenido. Si ustedes vieran todo el contenido y tuve que reducir un montón sobre la marcha. También aprender de que a veces menos es más y que ocupaba condensar los contenidos para que hubiese pues una asimilación más efectiva.
¿verdad? Bueno, en esta población, bueno, creo que en la danza, para uno también es muy importante la repetición. Entonces, desde la primera sesión yo quise empezar a montar la coreografía justamente para poder que sea retomado en todas las sesiones. También ese proceso que les mencionaba de retroalimentación individual fue muy importante, ¿verdad? Sin duda las personas me lo agradecieron. Y sí, yo pude ver que a nivel didáctico permitió que así se integraran cosas, diciéndole puntualmente, ok, tal detalle, tal cosas. De fijo, fue una gran inversión de tiempo, ¿verdad? Tenía más de 40 personas, tenía que revisar video por video y dar retroalimentación individual, pero yo creo que bueno, dio sus resultados. Eh, También Zoom, ¿verdad? Zoom se las trae. Hay como temas más propios técnicos de Zoom que, bueno, que hay que aprender a poner al profesor en destacado, que silenciar los micrófonos, que cómo levantar la mano para no interrumpirse, cosas que tal vez quienes ya estamos más acostumbrados a esto lo damos por sentados, con poblaciones que no, pues hay que involucrar eso como parte de toda la propuesta didáctica. Y por último, y creo que tal vez de lo más importante, pues un sentido de comunidad, como ustedes pudieron escuchar en algunas impresiones, eh, se hizo un grupo muy bonito, ¿verdad? Fue muy importante destinar un rato después de cada clase a compartir, a dialogar. A veces se extendía mucho porque por dicha las personas eran muy participativas, pero ese espacio de expresión de cada una para que tenga su voz y tenga su participación es muy importante. Y pues nada, a mí me generó mucha satisfacción, ¿verdad? Trabajar con personas adultas mayores es algo que me encanta y realmente yo soy el que más aprende, sigo aprendiendo muchísimo. De fijo implica posicionarse desde la empatía y creo que uno debe estarse revisando constantemente en cuanto a eso. También creo que es muy importante propiciar espacios de retroalimentación de ellas mismas, de las mismas personas, y uno mismo como facilitador de espacio posibilitar que haya esa dinámica de retroalimentación, ¿verdad? Tener una escucha muy atenta, a adaptar, a traducir, ¿verdad? Entender que no todos los cuerpos, que no son los cuerpos que se tienen que adaptar a la danza, sino que la danza se manifiesta en cada cuerpo y por tanto cada danza es singular y que es personalísima. Y bueno, por otro lado, yo creo que, ¿verdad? Es evidente que es una población para la cual la oferta artística es escasa, ¿verdad? Y sí me parece muy importante que hayan todavía más espacios de formación, de expresión artística. Y bueno, que la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad, pero yo creo que este es un caso de mucho éxito de la virtualidad. Entonces, bueno, les agradezco su tiempo y atención y quedo acá atento a si tienen preguntas o comentarios. Bueno, Esteban, yo estoy sin palabras, así, porque uno, pues, sí ha visto trabajos de la danza enfocada a los adultos mayores, pero así como usted lo ha abordado, es muy original y muy auténtico. O sea, a mí me encanta y sí, muy cierto de que hay mucho material, mucha información, muchas cosas que uno desconoce, ¿verdad? Pero el fondo de todo esto, o la finalidad de todo eso es lo último que usted acaba de decir, ¿verdad? Qué bonito fue como verlas a ellas y trabajar en comunidad. Y sobre todo que hizo la danza en ellas. Entonces eso es lo más hermoso, me encanta. Bueno, no quiero hablar mucho porque yo sé que hay preguntas. No sé si alguien quiere compartir, bueno, levantar la mano o activar su micrófono, porque es un trabajo hermoso. Yo estoy así sin palabras y llorando. Adriana. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimo gusto. Yo soy Adriana Villalobos. Yo estuve colaborando a Esteban en este proceso tan hermoso. La verdad es que fue un gusto porque realmente sí se vio un desarrollo de las chicas desde el día 1 al momento de hoy. O sea, fue increíble los crecimientos a nivel oral, de coordinación, el crecimiento de la confianza, que yo creo que es algo que es importantísimo en estas comunidades. ¿Por qué? Porque ellos ya se encuentran pues en una etapa en donde se les dice que ya no pueden hacer muchas cosas, en donde tienen muchos impedimentos corporales.
y verlas a ellas, ¿verdad? Crérsela, por decirlo de alguna manera, que ellas podían hacer, fue demasiado hermoso. Y también el hecho de que, ¿cómo decirte? De tratarlos a ellos como si fueran bailarines también, ¿verdad? Porque eso también sacó la esencia de ellos en las danzas de una manera increíble. O sea, es hermoso, realmente, o sea, fue muy hermoso estar en ese proceso y ver el crecimiento de ellas desde todas las aristas, ¿verdad? Porque estamos hablando desde una arista corporal, desde una arista mental, desde una arista espiritual, que creo que es importantísima, ¿verdad? Dentro de la educación del cuerpo, ¿verdad? Vernos, ¿verdad? Ver a todos los estudiantes desde todo el espectro que los envuelve, no solamente desde lo corporal o desde la técnica, sino realmente las emociones, los sentimientos y cómo todo esto termina pues en un proceso de gran éxito con respecto a eso. Gracias, Adriana. ¿Alguien quiere como compartir? Clary, buenas tardes. Yo solo quiero felicitar a Esteban. La verdad que es un trabajo muy lindo y su ideología de esta danza es tan espiritual y conectiva y la verdad es que uno, como dice él, el cuerpo necesita yoga, necesita espiritualidad y conocerse y ponerle más sentido a la vida y que saber que no nos podemos limitar y que nuestro cuerpo tampoco se puede limitar y que hay que ser colectivos y crear conciencia también en las personas mayores. Incluso yo hasta me imaginaba, digo yo, qué lindo, quisiera ver a mi mamá bailar así estas piezas y la verdad que solo lo quiero felicitar porque es un trabajo muy hermoso y que a uno lo llena de mucha alegría y emoción y hasta con ganas de seguir y nunca acabar en este proyecto. Entonces solo quiero felicitarlo y agradecer qué gran ser humano es por incluir a estas personas y hacer de su vida, que por ejemplo de seguro tenían un mundo gris y llenarlo de color y como decía en su ponencia, hacer luz a través de la danza. Es muy hermoso, felicidades. Lo admiro mucho, así que gracias por esta ponencia. Muchas gracias, Eleni. Qué lindo. Si vieras cómo a mí me llena de propósito fuertemente como este tipo de trabajos, me hace sentir como que estoy en el camino correcto. Y un poco lo hablaban ayer también en la ponencia de Gustavo, ¿verdad? Como que le hace uno ampliar de que, a ver, bailar y el escenario es una delicia y es necesario también para la sociedad, pero aquí hay mucho impacto también, mucho impacto grande en corazones individuales y a nivel colectivo. Algo muy hermoso, Esteban, que digamos, esta filosofía, ¿verdad? Porque es todo un mundo, esto de la filosofía de la India y no digamos las danzas, ¿verdad? Y cada una de las danzas odisis y toda su filosofía de vida, pero algo que a mí me llama la atención, que también usted lo mencionó, es ese detalle que nosotros no nos damos cuenta que realmente sí somos seres de luz, ¿verdad? Desde el hecho, si nosotros hacemos una interiorización, nos damos cuenta que definitivamente cuando uno anda feliz, uno irradia luz. Cuando nosotros andamos medio deprimidos, ¿verdad? Se nos apaga la luz. O cuando alguien nos dice cosas hermosas, o sea, usted esa conexión y esa empatía que tenía con ellas, a veces uno necesita palabras de luz, palabras de aliento. Y de una u otra manera, cierto, o sea, yo también tengo mi mamá y a veces es una población muy abandonada. Después de jubilados, ellos tienen que buscar qué proyectos hacer o qué hacer, ¿verdad? Pero bueno, no todo el tiempo es como zumba o no todo el tiempo es como, bueno, hagamos aeróbic, ¿no? O sea, también es importante
ese tipo de trabajo porque es un trabajo interno y es muy bonito. O sea, yo estoy así como que estoy sin palabras, la verdad. Felicidades. No sé si alguien más quiere compartir. Bueno, hay mucho que decir, pero estamos tímidos. Buenas tardes. Adelante. La verdad quiero felicitar a Esteban, un gran trabajo y como que conmueve pues los sentimientos y todo. La verdad es que a pesar de todo lo que pasó y cómo él pudo hacer eso para o sea, para las personas así, y se puede ver el gran trabajo porque se ven que son felices y todo, y la verdad lo felicito, de verdad. Muchas felicidades por el trabajo. Muchas gracias. También aprovecho para hacerles un anuncio. Ahorita por cuestiones de tiempo no les mostré, pero se está trabajando la videodanza, ¿verdad? Que fue un trabajo muy bonito porque ellas mismas, con sus núcleos, con sus burbujas sociales, generaron el material y esa pequeñita obra de videodanza se estrena el miércoles 1 de diciembre. Entonces pueden seguir el perfil de Facebook de Danza Universitaria y ahí les llegará la información. Gracias, vamos a estar pendientes. Bueno, no sé si alguien quiere como compartir un poco más. Si no, pues vamos a ir cerrando. Adelante, Eve. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades a Esteban y bueno, muchas gracias también a la Universidad Nacional de Honduras por esta actividad. Me parece muy importante compartir esto con otras personas, ¿verdad? A nivel centroamericano. Ayer me llamó la atención también el hecho de que la danza en Costa Rica pues ha logrado ir incursionando en muchas áreas, posicionándose como una herramienta pedagógica. Me parece muy importante esto. Y bueno, felicitar a Esteban por este proyecto maravilloso. Ya nosotros lo conocemos. Yo soy compañera de él en danza universitaria y bueno, ya yo me he dado cuenta del impacto que ha tenido este proyecto. Me encanta. Y me gusta mucho algunas palabras que he escuchado hoy, que muchas veces se quedan un poco de lado, porque cuando hablamos de los aportes académicos desde las artes, y en este caso es de la danza, pues se dice que la danza aporta muchas cosas, ¿verdad? Desde la salud física, mental, el desarrollo de la creatividad, estimula el autoconocimiento en las personas, muchísimas cosas, ¿verdad? Pero también esta otra parte espiritual, ¿verdad? Y una de las señoras lo mencionó, crecimiento espiritual. Qué importante esto y qué importante legitimar esto desde la academia también, porque es una parte muy importante en la vida de las personas y bueno, y ahora que se habla de la empatía también, de tratar de dar contención a las personas en momentos de crisis, creo que esta parte es muy importante. Y bueno, quería preguntarle a Esteban si él desde un principio pensó en que estas danzas de la India eran lo ideal para ese tipo de población también, de pronto una población que está en un momento de su vida o en un proceso pues de búsqueda y muchas cosas que, ¿verdad? Que necesitan tal vez pues para su desarrollo. Entonces, tal vez si te puedes referir a eso, específicamente de estas danzas, ¿por qué las escogiste? Sí, bueno, yo inicialmente conecté con estas danzas justamente por este sentido devocional, con lo cual yo me conecto mucho, como una manera de sí, como de abordar el movimiento desde una noción muy espiritual y bueno, conecto mucho también desde un nivel filosófico como estilístico también, me parece muy hermoso, a nivel, o sea, muy hermoso, muy escultórica, muy lindas. Y entonces, yo en la primera edición del curso, digamos que incorporé algunas cosas y me di cuenta, Evelyn, que ahí donde hubo más resonancia
como de todos los contenidos, porque también veamos cosas más de la danza contemporánea. Me di cuenta que ahí es donde había más resonancia en ellas, entonces quise como profundizar en eso y justamente más resonancia con ese carácter espiritual. Yo creo que en ellas había como una necesidad de dar sentido desde la danza, entonces ahí identifiqué mucha conexión y, y entonces ahí decidí profundizar, ¿verdad? De nuevo, como haciendo una adaptación, ¿verdad? Porque pueden ser danzas muy virtuosas y muy complejas. Entonces, claramente hubo un proceso de adaptación, pero en cuanto a este sentido espiritual y filosófico, vieras que desde el momento uno identifiqué mucha conexión y muy bonito, porque la verdad yo también la siento. Entonces, hubo una conexión ahí muy bonita. Voy a leer un comentario de Pamela. A ver. Dice, admiro a la gran persona que es. Felicidades. Que Dios le dé más sabiduría para que cada día, para que esa pasión por la danza lo lleve más allá del éxito. Agradezco el tiempo que ha dado para nosotros y me motivó demasiado a conocer más de mí a través de mi cuerpo y la manera de ver las cosas. Bendiciones, dice Pamela. ¿Alguien más? No sé si quieren activar su micrófono. Está Edward Iván. Muchas gracias, dice, por compartir este hermoso y motivante proyecto. Definitivamente hay que valorar este tipo de trabajo, más ahora en situación de pandemia. Aprendí mucho escuchándoles. Gracias. Bonito. Bueno, entonces, gracias Esteban, de verdad que estamos muy agradecidos el área de danza por el compartir eso tan hermoso. La verdad es que yo lo motivo a que siga adelante. Yo creo que ahí es donde uno se da cuenta, ¿verdad? De que es bonito, más bien a veces es mejor dar y no recibir. Y es bonito también dar gracias y gracias y gracias porque, no sé, es mucho mejor, ¿verdad? Y animarlo adelante, vamos a estar pendientes del videodanza y también felicidades a sus estudiantes. Bueno, muchas gracias a la UCR, muchas gracias a todos. Hasta Gracias a luego, todos y a gracias. todas. Chao.